Hola David, qué bueno verte. Hola, ¿qué tal? Adivina que ¿Qué pasó? Cuéntamelo. me han llegado muchas preguntas de la audiencia sobre el miedo. Ahora, hablaste de las emociones, que es Ujú. parte del alimento, entonces como tienen miedo a muchas cosas, no saben cómo lidiar. Así que a ver si nos ayudas. Ok, bueno, sí, hablamos de lo que eran los alimentos, que era la comida, la respiración y lo que es nuestro alimento de las percepciones y nuestras emociones, nuestras creencias. Dentro de eso, el miedo es lo que más drena nuestra energía, ¿no? Es uno de los grandes aspectos que constantemente y sin querer nos debilita, nos quita energía, nos hace que a través del miedo que sintamos temor, sintamos ansiedad, sintamos impaciencia, ansias. Entonces el temor es porque de una u otra forma la vida nos está pidiendo que hagamos algún cambio, que cambiemos. Entonces este cambio a nosotros no nos gusta. Nos sentimos como que conformes o confortables donde nos estamos, en el trabajo que estemos, en el lugar donde vivimos, con lo que tengamos. Entonces nos vuelve conformistas y de cierta forma nos deja en el medio. Nos conformamos con eso y nos volvemos de cierta forma mediocres. Entonces todos siempre hemos sentido miedo. Para iniciar este espacio también teníamos miedos, teníamos dudas, pero el punto es ir hacia adelante, ¿no? Empezar y en el camino se van arreglando los paquetes. Entonces el miedo, cuando yo de una u otra forma empiezo a sentir miedo, es que tengo que identificar qué cosa es lo que no estoy viendo, qué cosa es lo que no estoy atendiendo, a qué cosa no le estoy dando importancia. Entonces hablamos de que el órgano que tenemos que desarrollar es la atención, ¿cierto? Nuestra atención nosotros tenemos que dirigirla hacia lo que nosotros queremos, hacia lo que nosotros buscamos lograr, hacia nuestros propósitos, hacia nuestros anhelos. Entonces el miedo lo que hace es justamente desenfocarnos de nuestros propósitos o de nuestro anhelo y no nos damos cuenta. Entonces nosotros nos anclamos solamente en lo que siento. Uy, sentí miedo y me quedo ahí. Entonces el miedo realmente es lo que nos debería impulsar y no nos debería frenar. Pero el 99% de veces el miedo lo que hace es frenarnos y nosotros nos quedamos conformes con ello, ¿no? Entonces el miedo lo que tenemos que hacer es empezar nosotros a cuestionarnos, empezar nosotros a reflexionar, primero a calmarnos, porque no podemos reflexionar si es que no tenemos un poco de calma, un poco de pensamientos más lentos, bajar esa revolución de pensamientos. Y nuevamente incidimos en la respiración, ¿no? Inspirar 5 segundos, retener 6 y luego exhalar 6 segundos. Buscar esa calma también antes de descansar. Antes de descansar, no irnos a la cama completamente como desmayados, ¿no? Sino darnos un tiempo de 15 minutos, 20 minutos para poder reflexionar nuestro día, ¿no? Entonces el miedo debe ser como una especie, debemos tomarlo como una especie de reto, como una especie de aventura. Pero si por ejemplo uno se acuesta y está ahí reflexionando, la mayoría de gente va a decir, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y se pone ansioso. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Es que justamente una cosa es la reflexión y otra cosa es que yo me enganche con varios pensamientos. Eso es lo que Ajá, no exacto. puede separar. Entonces, una cosa es mi reflexión, una cosa es que yo, en lo que yo más crea, si yo no creo en Dios, bueno, cada uno tiene su libertad. Pero si uno cree en Dios, si uno cree en un Apu, si uno cree en una energía, si uno cree en sí mismo, dentro de sí mismo, está bien. Entonces una cosa es que yo empiece a reflexionar, que yo me cuestione, y otra cosa es que yo me engancho en pensamiento y me viene otro pensamiento y me obsesiono con otro y luego así. Y entonces nunca termina un círculo vicioso. Otra cosa es que yo me pongo a reflexionar, a ver, ¿qué es lo que pude haber hecho de otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que la vida me está pidiendo que haga? ¿Yo por qué siento miedo a cambiar de trabajo?
Yo porque siento miedo a no tener dinero, ¿no? Porque si yo me pongo, vamos a ir desviarnos un ratito por otro lado. Si yo me pongo a ver lo que es la vida y lo que es la muerte. Muchos tenemos como que pueden sentir miedo a la muerte. Ay, no quiero morir, o tengo miedo a la muerte, o porque falleció un familiar y no lo entendemos, ¿no? Entonces nos podemos ir un rato a la naturaleza. Entonces en la naturaleza nosotros podemos ver un árbol, una hoja seca, ¿no? El árbol desprende esa hoja seca, ¿cierto? Pero el árbol no se aferra a esa hoja seca. Él no tiene miedo a no volver a tener otra hoja. Él no tiene temor a dejar de crecer. Él simplemente se adapta a la primavera, al verano, al otoño, al invierno, a la lluvia o a la sequía. Exacto, a los cambios. Él busca adaptarse a esos cambios. Y él sabe que puede hacer, porque él de una u otra forma hay inteligencias que le dicen, oye, en ese cambio tus raíces van más profundo. O sea, tu base se solidifica. Tú te expandes un poco más. Entonces el árbol, si se aferrara a eso, nunca daría una flor, nunca daría un fruto, todo se estancaría. Eso es lo que nos pasa a nosotros, nos estancamos. Entonces cuando no queremos hacer algo, no queremos, nos apegamos a algo, tenemos miedo, ¿cierto?, a dar un paso, entonces ese es el peor anclaje. La vida quiere que nosotros nos desarrollemos, nosotros también queremos, tenemos nuestros propósitos, y por eso es que tenemos que enfrentar al miedo. O sea, si tenemos un propósito es para que enfrentemos ese propósito y tenemos que superar ese miedo, porque en ese miedo ahí está la enseñanza. Y no acobardarnos. Exacto. Entonces el aprendizaje está en la lección que atravesar ese miedo me va a enseñar. O sea, con el momento en que yo atravieso ese miedo, ahí me va a enseñar. Entonces en la naturaleza todo es transformación. Esa hoja se seca, va al suelo, ahí sigue habiendo vida, hay microorganismos, hay bacterias, hay hongos. Eso lo transforma nuevamente en tierra para volver a nutrir el mismo árbol. Entonces hay algo que en algún momento fue verde, se secó y eso nuevamente sirve para retroalimentarnos, ¿no? Entonces algo que nosotros pudimos tener o pudimos compartir con alguien, en ese momento eso se tiene que transformar. ¿Para qué? Para volver a nutrirnos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, pero a veces nosotros no lo vemos, ¿no? O no queremos verlo. Entonces todo en la naturaleza es transformación. En la naturaleza no existe la muerte. Ahora, ¿podemos ir detallando cómo son los procesos? Sí, vamos a ir detallándolos poco a poco, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, hay gente que no quiere dejar su casa, salir por miedo de que le vaya a pasar algo. O con la pandemia, el COVID, todo el mundo tiene miedo con el COVID. Miedo a nadar. Un montón de cosas. Sí. Que no se pide. Exacto. El miedo es una oportunidad. Tenemos que ver el miedo, cada vez que sintamos miedo es una oportunidad de aprender algo. El miedo es una oportunidad de aprender algo. Entonces hay algunos que de repente pueden decir, no, yo soy así, yo nací así y así me voy a morir. Entonces es como que tú mismo te estás matando. Tú mismo estás dejando que esa energía te drene y tú te estás envejeciendo. No importa la edad que tengas, puedes tener 15, puedes tener 16, puedes tener 12, puedes tener 30, puedes tener 50, pero si tú en algún momento pasan pensamientos como dices, no, yo soy así, yo nací así y así me voy a morir, entonces no, así va a ser. Y no es que eso signifique que dejes tu esencia, ¿no? Porque la vida nunca va a atacar a su esencia. La vida lo que va a hacer es a esa esencia buscar transformarla. En otras palabras, en lugar de dejar que el miedo nos quite la energía, hay que quitarle a él la energía. Exacto. Es otra forma. Exacto. Sacar el beneficio de eso. A Exacto. pesar de que sea oscuro, en la realidad no es. Exacto. Hay que sacrificar ese miedo. Cuando uno sacrifica ese miedo, ahí es donde esa energía la aprovechamos nosotros en sí. Ahí es donde la nutrimos nosotros en sí. Entonces ahora, si queremos ver el tema de la muerte que estábamos hablando, también yo tengo que preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que a mí me hace vivir? Me hace vivir mi corazón,
me hace vivir mi cerebro, porque ahí clínicamente el corazón puede dejar de latir y yo sigo viviendo, ¿cierto? Hay gente que deja signos vitales, no tiene signos vitales y de repente en media hora o una hora o un día regresan. Hay un montón de casos documentados en el cual se dice que la gente estaba clínicamente muerta y después de media hora regresó, después de una regresó, ¿no? Entonces, si no me hace vivir el cerebro, si no me hace vivir el corazón, ¿qué es lo que me hace vivir? Entonces ahí es donde entramos en el... Sin llegar a tocar el tema religioso o individual de cada uno, eso que me hace vivir muchos le pueden llamar alma, mónada, espíritu, esencia, como cualquier nombre que uno quiera darle. Pero eso que nos hace vivir, eso es lo que nos da energía. Y esa energía es la que se aprovecha un pensamiento como el miedo. Se puede aprovechar otra emoción como el rencor, como la falta de perdón, ¿cierto? Otra emoción por ahí, el egoísmo. Otra emoción por ahí, ¿cierto? Que es la codicia. Entonces, cuando nosotros solamente creemos en el dinero y dejamos de creer en lo que realmente somos, ¿no? La envidia. Exacto. La ira, la envidia, todos esos que constantemente a veces se mezclan entre ellos y nos drenan mucho más la energía. Entonces ahí es donde empieza realmente nuestros problemas de enfermedad, nuestros problemas de dinero, nuestros problemas con la relación con nuestros amigos o familiares, ¿cierto? O nuestros problemas de ansiedad. Es que la gente constantemente se siente cansada. Exacto. El tema del cansancio es muchas veces por ese temor, por ese miedo. Ese miedo te drena, estás constantemente con esos pensamientos que no sabes qué hacer y no decides tú nunca. No decides a partir de la tranquilidad o de la calma, decides a partir del miedo y te sigue drenando. Entonces se vuelve como un círculo que no sabes cómo salir. Y el sentirte ansiosa o ansioso y el palpitar tu corazón fuerte, todo eso, la subida de presión, todo eso es parte del miedo. Todo eso son consecuencias a partir de uno meterse en esa cueva que se llama miedo y meterse en niveles mucho más profundos. Entonces, ¿cómo podría la gente identificar que está en ese estado de miedo? Cuando no tienes paz. Lo primero es cuando no tienes paz. Y lo otro es cuando tú no estás, digamos, viendo paso a paso que puedes ir yendo hacia tu propio propósito. Si tú tienes un tema de falta de dinero, falta de salud, hay algo que te están pidiendo que cambies y que uno por temor no quiere cambiar. Entonces el miedo es lo que nos ancla. Nos ancla ni siquiera a nuestro presente, nos está anclando al pasado. Porque nuestro presente nos está pidiendo que cambiemos, que actuemos distinto. ¿Para qué? Para justamente lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, esa escalera es la que nos va a ir permitiendo paso a paso ir subiendo. Por ejemplo, yo también conozco gente, especialmente mujeres, que cuando la madre, la padre está enferma, el padre está enfermo, ellas cuando se enferman, están ahí, constantemente cuidándolos. Y las veo cansadas, no contentas. ¿Eso es parte del miedo? Ese es parte de un miedo y también a la preocupación, ¿no? Si queremos utilizar otro término. La preocupación también es parte del miedo, ¿no? Exacto. O sea que tiene muchas, exacto. El miedo es digamos como que el rey y de ahí puede prenderse la preocupación, puede prenderse un estado de ansiedad, puede prenderse el temor, puede prenderse, ¿no? Y se combinan con otros pensamientos u otras emociones, ¿no? Digamos que son bajas, que nos drenan la energía. Entonces esa preocupación justamente, o hay como una especie de creencia en la sociedad de que mientras más preocupados es como que nos vemos más responsables, ¿no? Entonces ahí es como que hay un desequilibrio. El ser responsable significa que yo actúo, porque yo puedo estar ahorita sentado a preocuparme,
Siento aquí a mi amigo, aquí a mi otro amigo, siento a un familiar y todos nos sentamos y estamos preocupados. Pero al estar sentados, preocupados y ponernos mal o ponernos a llorar, no se soluciona nada. Entonces el tema es calmarnos y reflexionar qué es lo que me está pidiendo la vida. Hay muchas personas que a raíz de que se enferma un familiar y empiezan ellos a investigar, a partir de ahí es que logran su propósito o empiezan a lograr su destino. ¿Por qué? Porque a veces es como que el destino quiere atropellarte, porque como tú no lo buscas, ya te atropella. Entonces, todo es bueno verlo como una oportunidad. ¿Qué cosa es lo que la vida me está pidiendo? ¿Me está pasando esto? Ok. Pero no ponerme mal ni deprimirme, sino, ok, ¿qué está buscando la vida que yo aprenda? ¿Qué está buscando la vida que yo haga? Y eso llevarlo a la reflexión. Antes de dormir, durante el día, cuando tengo un momento tranquilo, ponerlo en reflexión. Porque yo no gano nada preocupándome. Preocupándome lo único que voy a hacer es drenar nuevamente mi energía. Tengo menos energía, más preocupación voy a tener, no voy a tener lucidez. Entonces la preocupación es como que un signo que la vida me está pidiendo que haga algo distinto. Que haga algo diferente. Me parece como un rompecabezas. Te viene algo, ¿sabes? Cuando vivir, te da el miedo, lo tienes que resolver, no darte por vencido. Exacto. Lo peor que a veces uno puede hacer es empezar a contarle o la misma preocupación o la misma angustia, compartirla con otras personas que me van a meter en la misma angustia. Entonces a veces por costumbre yo le puedo contar a una amiga y mi amiga también tiende a tener la misma actitud. Entonces ahí ya somos dos que están drenando y de repente por ahí viene una más, ya somos tres. Entonces entre ellos no me voy a ayudar. Entonces ¿qué es mejor? Salirme de ese círculo, sentarme, calmarme y buscar qué cosa realmente es lo que la vida me está pidiendo que yo cambie, que yo aprenda, que yo deje de hacer. Algo me está impulsando que yo haga. Entonces hay muchas personas que por tener un familiar así enfermo, por ejemplo, crean algún tipo de fundación para ayudar a otras personas. O que muchos médicos o muchos doctores buscaron una cura para esa enfermedad que tenían de un familiar. Y ahí lograron una fórmula, lograron un nuevo medicamento. O sea, la vida es como que va acomodando las cosas para que uno logre a sí mismo superarse, logre a sí mismo vencerse, dejar esa antigua versión de uno. Eso es lo que busca. He escuchado que mucha gente con cáncer, como ha tenido otras enfermedades, que han tenido solución acá en Estados Unidos, en otro país, se han ido a otros países, Asia, por ahí, y han encontrado solución. Las formas de medicina. Entonces el miedo, en lugar de que los derrote, ellos han salido a investigar y han encontrado la solución. Sí, porque salieron justamente de ese círculo. Entonces si uno muchas veces está rodeado de gente que tiende a actuar como uno, que tiende a preocuparse, que tiende a tener miedo, entonces lo mejor que es salir de ese círculo. Entonces cuando uno sale de ese círculo, empieza algo como quien le dicen la entidad de la aventura. Entonces, así como hay muchos aspectos del miedo, hay muchas formas de vencerlo. Muchísimas. Sí, no hay un camino, ¿no? El punto es que dentro de eso que nos hace vivir, que conversábamos, eso que nos hace vivir es esa alma, ese espíritu, ahí hay sabiduría. Esa es nuestra esencia. Eso es lo esencial que nosotros somos. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la solución, pero nosotros no podemos si es que estamos con pensamientos. No, tenemos que buscar esa calma, calmar esa cabeza. No hacerle caso a esos pensamientos, sino por la respiración yo vuelvo, me centro mi atención hacia lo que ese espíritu quiere de mí, hacia eso que me está dando vida. O sea que en cada momento de ansiedad, duda o miedo, haces la práctica de esa respiración
Sí, Y es después, claro, que concentrarte en el presente, lo que estás haciendo. exacto. Nosotros lo que tenemos que llevar es toda nuestra atención hacia lo que nosotros busquemos. Toda nuestra atención hacia la energía, hacia que esa energía no se drene. Ahora vamos a ver con más detalle forma en que los alimentos o la comida física nos puede ayudar, sí. Porque también hay ciertos problemas de ansiedad que se relacionan por una cuestión de la microbiota, sí. ¿Puedes repetir de nuevo cuál es la práctica de la respiración? Sí, vamos nosotros en un lugar que estemos tranquilos o que se pueda predisponer a ello. Inspiramos 5 segundos, retenemos 6 y luego exhalamos 6. ¿Y cuántas veces haces? Eso lo hacemos el tiempo que podamos, digamos, permanecer en ese lugar. Si estamos en el trabajo y tenemos 10 minutos, hagámoslos esos 10 minutos. Pero si estamos en casa y podemos hacerlo 20 minutos, media hora, empezando y después llegar a 1 hora o más, mucho mejor. Si estás por entrar a una reunión con tu jefe. Si tengo ahí, por ejemplo, estoy en el ascensor y tengo para el ascensor 30 segundos, lo hago esos 30 segundos. O sea, el punto es sentir nuestro cuerpo y sentir nuestra respiración. Y tratar de no pensar en nada. Y no pensar. Y no pensar. O sea, ahí es donde viene la inspiración. La inspiración no viene cuando uno piensa, sino la inspiración viene en ese momento de calma, de que tengo como lucidez. De buscar esos momentos de inspiración y ahí es donde yo encuentro la solución. Por ejemplo, hay mucha gente que se siente así, ¿no? Con miedo, ansiedad, todo eso, cuando no les salen las cosas como ellos han querido o han planeado. Entonces, ¿qué me dices de eso? Porque muchas veces uno quiere que les hagan las cosas como le salió a otro. O sea, yo quiero copiar y pegar lo del otro, no lo que me está haciendo vivir, no lo de mi esencia, no lo que realmente soy yo. Entonces, por eso que no existen dos personas iguales en el planeta, a pesar que puedan ser gemelos. A pesar que puedan ser gemelos, no hay dos personas que son iguales. Entonces la diferencia lo hace esa esencia, pero esa esencia no es nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, eso no es lo que somos. Entonces, mientras nosotros más podamos menguar la aceleración de pensamientos, es donde más energía vamos a poder retener. O sea, que tenemos que aceptar de que las cosas nuestras van a ser completamente diferentes de otra persona. Porque todo el mundo vive así en ese patrón. Así que todo el mundo tiene que tener lo mismo, tiene ese carro yo también, tiene ese caso yo también. Sí, porque nosotros buscamos justamente seguridad. Muchas veces el miedo es el que hace decidir que nosotros tengamos lo mismo del otro. ¿Por qué? Porque yo no me considero que yo puedo hacer algo distinto. Entonces, ¿qué hago? Copio como el otro tiene, ya yo también tengo que tener. Si el otro tiene una casa, así la casa. Si tiene un carro de esta forma o de tal marca, también yo. Si tiene una ropa, también. Modelo de celular, también. Entonces, esas son como que herramientas. Son instrumentos, pero no es una finalidad. ¿Es malo? No, no es malo. Al contrario, pero es malo cuando nos drena la energía. Cuando resistimos. Exacto, cuando nos resistimos. Entonces tenemos que ver qué cosa es lo que mi destino está buscando, lo que mi esencia está buscando, y a partir de ahí qué miedos yo tengo que superar, qué cosa es lo que yo tengo que aprender, porque esa es una oportunidad para mí. Y una vez que puedas hacer todo eso, entonces ahí ahorras energía. Exacto, sí. ¿Y qué me dices con los padres y madres que tienen que lidiar con sus hijos? Ellos pagan con miedo, ansiosos. Dependiendo de cada caso, pero si lo tomamos o anexamos a lo que estábamos hablando de yo copiar lo que tiene el otro, entonces si yo tengo un carro, yo quiero para el siguiente año el otro modelo, o de acá a 2-3 años el otro modelo, y para eso solamente solo hago mis cosas del día a día para tener cosas materiales. Si ese es mi único objetivo, ahí es donde viene mi vacío. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos anclando a algo material. El árbol no se ancla a sus hojas. El árbol no se ancla a su fruto. El árbol no se ancla a sus flores.
Entonces nosotros nos anclamos a obtener ciertas cosas, cuando no nos preguntamos qué cosa es lo que la vida me quiere enseñar, qué cosa es lo que la vida quiere que yo aprenda, qué cosa es lo que yo debo cambiar. ¿Por qué? Porque dentro de ese cambio, dentro de ese aprendizaje, es donde me van a dar también ciertas cosas. Entonces no es que un deseo esté mal. El problema es cuando el deseo lo transformamos como en un capricho. Entonces ahí es donde viene el dilema, ¿no? Porque no está mal un deseo. Pero ¿es mejor un deseo o es mejor el destino de mi vida? ¿Por qué? Porque obviamente el destino de mi vida va a traer muchas cosas más. Bueno, pues hablando de eso, hay muchas mujeres que son madres y le tienen miedo el día de que se vayan sus hijos. Y han crecido, ya tienen que hacer su vida. Tienen miedo de tener el nido vacío. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué me dicen de eso? Porque es algo que le afecta a muchas mujeres. Me hace acordar un poco el caso de un familiar. Era una tía mía. Falleció mi prima, su hija, la hija de mi tía. Tendría alrededor de ella de 30 años. Y fue doloroso, muy doloroso para ella porque era su única hija. Es entendible, claro que es entendible. El tema es que su sustento era que ella no podía vivir sin su hija, ¿cierto? Esa era su creencia, ¿no? Su patrón. ¿Ok? ¿Es entendible? Sí, es entendible, pero era una mentira. ¿Por qué? Porque ella había tenido su hija a los 30 y pico años. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella más de 30 años tuvo a su hija. O sea, más de 30 años vivió sin su hija. Y después a los 33 o 35 recién tuvo a su hija. O sea, ella ha vivido más años sin su hija que con su hija. Pero el problema no estaba en la hija, el problema era que, bueno, como era madre soltera, había cometido ciertos errores, entonces se había ella anclado a su hija. Entonces ella se había como que aferrado a su hija. Entonces una cosa es el amor y otra cosa es el aferrarse. ¿Es entendible? Claro que es entendible. Pero ahí tenemos como que el miedo, ¿no? O sea, si no está ella, no vivo, no, es mentira. Yo he vivido sin ella. Y es más, ella la mayor parte, ella me reconoció la mayor parte de su juventud, fueron los años más felices que ella tuvo. Entonces era como que cuando conversábamos se quedaba así, ¿no? Como que no sabía qué hacer. Entonces a veces esas cosas, a veces esas creencias o esos pensamientos que nosotros sostenemos, eso es lo que nos drena. Y al final hay veces termina quitando la vida. Exacto, nos termina quitando la vida. Y eso nos termina quitando la vida. Entonces tenemos que, digamos, que cambiar, tenemos que estar alertas a qué cosa me está drenando, a qué pensamientos supuestamente creo que son ciertos, porque de repente mi círculo también lo cree como cierto. Aparte de lo que acabas de mencionar, hay muchas cosas que nos dan miedo, pero son muy pocas. Sí, sí. Por ejemplo, hasta la gente que necesita mudarse, dejar su casa, les da miedo. Sí, hay gente que no quiere dejar su casa, que no quiere ni vender su casa, porque ahí creció, porque bueno, ahí nació, o porque fueron la casa que compraron sus papás. Porque no puede vivir en otra parte. Exacto, ¿no? Y la vida no es así, la vida no es así. O sea, si yo agarro y llevo una planta o una maceta a otra casa, a un bosque, a un lugar o a un edificio, la planta igual va a buscar adaptarse. Y nosotros somos más evolucionados que la planta, o sea, deberíamos estar mucho mejor. Sí. Otra cosa que mencionó que afecta bastante a la humanidad hoy en día es, por ejemplo, tener una pareja. Hay gente que no tiene pareja porque tienen miedo de buscar a alguien. Miedo al rechazo, miedo a que no les vaya a gustar.
no van a ser compatibles, no sé, y hay mucha gente que ahora la supera. ¿Qué me dices eso? Porque tenemos miedo a fracasar, ¿no? Entonces hace poco, bueno, todo no, de una u otra forma, equivocarnos, nos vamos a equivocar, porque aquí hemos venido justamente a aprender, ¿no? Entonces, el fracaso, una vez alguien me dijo que el fracaso es el mejor maestro. Entonces, en el fracaso es donde uno realmente aprendes y a partir de ahí puedes ayudar. Entonces, como no queremos fracasar o no queremos enfrentar ese fracaso, o por lo menos decir, ¿no? Sí, me equivoqué, lo lamento, ¿no? No tener esa fuerza intestinal, ¿no? Como para decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿no? Fracasé, lo siento. Pero eso no significa que ahí se termine todo. O sea, la vida nuevamente me va a dar oportunidad para volver a hacerlo. Es como cuando yo empecé a caminar, ¿cuántas veces yo me caí? Entonces nadie se pone a contar, oye, no, yo me caí 300 veces. Ah, no, yo me caí 350 veces. No, no importa. Lo que importa es que ahora estamos caminando y estamos andando, ¿no? Entonces, lo importante justamente es buscar, seguir adelante. A veces uno tiene miedo de fracasar y si me va mal y si me va bien, ¿pero por qué? Porque uno no quiere cambiar. Entonces, a veces la pareja lo que te muestra es el cambio. ¿Por qué? Porque son las personas más cercanas a ti. Esas personas más cercanas a ti, que puede ser tu pareja, puede ser tu hermano, en un momento puede ser tu mamá, tu papá, o puede ser un amigo. La pareja cumple la misma función. Busca que nosotros cambiemos. Pero no es que nosotros debamos de cambiar lo que la pareja quiere que cambie. Nosotros debemos de cambiar lo que la vida me está pidiendo que cambie. Exacto. Lo que estoy necesitando cambiar. Entonces la vida me está ahí empujando algo. Pero a veces uno lo toma de forma personal como que, no, pero ¿por qué voy a cambiar si ella quiere? No es que ella quiera. Porque al final ya como que ya terminamos, me voy y de repente me vuelvo a encontrar con la misma o con otra persona y me vuelve a pasar lo mismo. Y a eso no es coincidencia. Ahí me está diciendo la vida que algo debo de cambiar. Entonces ya, si uno se pone necio, si uno se pone terco, repite y repite y repite y no sale de eso. Y en esa repetición me genera ansiedad, me genera temor, estoy angustiado, ya no sé qué hacer, porque siempre me pasa lo mismo. Pero hay algo ahí que la vida me está pidiendo que cambie. Y yo, como estoy en el pensamiento repetitivo y vivo de forma mecánica, no decido yo. Está decidiendo mi miedo. Como mi miedo no quiere que yo cambie, entonces yo le hago caso, me está hablando, yo le hago caso y me quedo ahí, me anclo ahí. Sí, pues yo tengo muchas amistades que me dicen, y familiares, no quiero nada con nadie, porque estoy tranquilo o tranquila así, no tener que lidiar con problemas con ninguna otra persona, yo estoy así, tranquilo, así que quiero quedar. Sí, es que nos engañamos de cierta forma porque decimos, estoy tranquilo y decir me quiero quedar, pero estoy tranquilo, digamos, de boca hacia afuera, ¿no? En mi mundo interior, cuando ya yo apago la luz y me voy a dormir, ahí se ven ciertos miedos. O cuando estoy solo, ahí se ven ciertos miedos, ¿no? Cosas que nosotros no queremos ver, ¿no? Y después que decimos, no, esa era parte de mi destino. Y no es así. ¿Por qué? Porque no queremos ver, no le queremos poner la atención ahí. O sea, la luz no la tiramos ahí, la tiramos a otra cosa. La queremos tirar al ejemplo que conversábamos hace un momento, de obtener un carro, obtener una casa, obtener esas cosas. Ahí le tiramos solamente la luz a eso. Y nos cegamos en eso. Pero la luz no debe estar ahí. La luz debe estar en nuestro cambio. Lo otro después va a venir. ¿Por qué? Porque ya tenemos energía para poder jalarlo. También hay mucha gente con miedo a los animales, a la oscuridad. Uy, es infinito. Sí, de repente más en detalle podemos hacerlo o irlo trabajando de acuerdo a las preguntas o a las dudas que tengan nuestros amigos. Bueno, me parece que ha sido muy productivo este tema. Sí, gracias, David. Ok, gracias. Ya nos vemos. Hasta la próxima.